Santos y amados hermanos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio número 100 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. Hay algo que se llama la realidad espiritual. Cuando uno toca la realidad espiritual, espontáneamente notamos cuando ella está ausente en cualquier asunto. Muchos hermanos cargan a la iglesia, refiriéndonos a las congregaciones o expresiones locales de Cristo. La cargan con sus pecados y también la cargan con su buena conducta. Es fácil detectar el pecado y de esa manera saber quiénes están lejos de Dios y de la realidad espiritual. Pero no sucede lo mismo con la buena conducta, la cual se origina en el hombre mismo. Muchos creyentes no han tocado la realidad espiritual y lo que hacen no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, como ellos clasifican eso como buenas obras, creen que tienen la verdad, y lo cual causa aflicción y es un estorbo. El resultado de tocar la realidad es vida, produce vida. Pero cuando no la tocamos, el resultado es muerte. Algunos, al hacer ciertas cosas, tocan la vida y estimulan a otros a tocarla. En cambio, hay otros que, a pesar de que hacen ciertas obras que catalogan como buenas y se sienten muy satisfechos con ellas, no logran que los demás toquen la vida ni sean edificados. Los que en realidad tocan la vida no dan importancia a esta clase de obra que se origina en ellos mismos, más bien los disgusta y se mantienen atentos a ellas para no caer allí. Estas obras se originan en el yo, que se originan en el yo no producen vida, sino muerte. Que el Eterno nos enseña a vivir en el Espíritu. De lo contrario, nos hallaremos realizando muchas buenas obras sin tocar la realidad espiritual. Una pregunta que siempre surge es: ¿qué es vivir en el Espíritu? Pues, hermano, es no laborar por uno mismo, es no buscar los recursos en la carne, en el yo. Debemos entender que nuestra propia labor siempre es carnal y por ende separada de la realidad espiritual. Esta realidad espiritual de la que hablamos solo se puede tocar por medio del Espíritu Santo, quien a su vez hace que cualquier obra que realicemos sea viva y verdadera. Ninguna obra que proceda de nuestra energía, de nuestro yo, de nuestros recursos, puede reemplazar lo que es auténtico, ni ayudar ni edificar a los demás. Quiera el Señor tener misericordia de nosotros y mostrarnos que solo los que viven en el Espíritu y por el Espíritu viven en la realidad espiritual. En 2 de Corintios 4, este es un capítulo que vale la pena leer y leer una vez más hasta que el Señor nos dé revelación allí. Se nos dice que donde está la realidad, allí está la provisión. Por ejemplo, leyendo el versículo 10, el apóstol escribía: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto nos muestra que cuando la muerte de Jesús se manifiesta, al mismo tiempo su vida también se manifiesta. O dicho de otra manera, cuando en nosotros se ve la muerte de Jesús, también se puede ver su vida. Si un grupo de hermanos llega a conocer la muerte de Jesús, la vida de Él se manifiesta en ellos y usted lo experimentará cuando entre en contacto con ellos. Pablo añade ahí también en el versículo 12, estamos leyendo 2 de Corintios 4, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. En el versículo 10 él habla de la manifestación de la vida, el que leímos anteriormente. Y en el versículo 12 habla del suministro de la vida. Cuando esta manifestación está en nosotros, pero cuando está en otros es el suministro. O sea, cuando la manifestación está en nosotros es la vida, está en nosotros. Pero cuando esa manifestación se va a los otros es el suministro, fluye a los demás. Pero la fuente es la misma, la muerte de Jesús. Por tanto, toda enseñanza o mensaje hueco que no ha tocado la realidad es vana.
y no suministra nada al cuerpo de Cristo, aunque parezca muy bonita y muy profunda. Cuando la muerte de Jesús opera en nosotros, su vida también opera. Lo importante no es la actividad o predicar o enseñar, no. Lo importante es que haya una expresión de vida, una impartición de vida, un suministro de vida. Es indudable que la enseñanza y la predicación y todas esas cosas tienen alguna función o tienen su función, pero si carecen de realidad no suministran vida, solo suministran información. Cuando la muerte de Jesús está en nosotros, el cuerpo de Cristo es abastecido. Cuando esa muerte está operando, que es cuando la cruz está operando en los miembros, el cuerpo es abastecido. Si no conocemos el significado de la muerte de Jesús, que si no hemos llevado la cruz en silencio, careceremos de esa provisión que es vida. Hermanos, en relación con la realidad espiritual, ninguna obra la debe desempeñar uno solo. Cuando pasamos por alguna situación y tocamos la realidad, el cuerpo de Cristo espontáneamente recibe la provisión. La muerte de Jesús actúa en nosotros de manera individual y el cuerpo, los demás, reciben espontáneamente el suministro. Por lo tanto, no necesitamos pregonar o divulgar que perdonamos a alguien, ni proclamar que lo amamos. Tampoco debemos llamar la atención o poner cara de estoy llevando la cruz. Si tocamos la realidad espiritual, espontáneamente los que están alrededor nuestro recibirán el suministro. Posiblemente ni siquiera estamos conscientes de que estamos alimentando a los demás o sentir que lo hacemos, pero es un hecho, porque la vida está fluyendo, la muerte opera en nosotros, mas en vosotros los que están alrededor, la vida. Nuestro problema es que tenemos demasiadas doctrinas en la mente, tenemos demasiadas ideas, demasiada enseñanza, demasiada imaginación, demasiadas leyes, demasiadas reglas, de tal manera que nos conducimos según esas cosas, sin tener el suministro de la realidad. Necesitamos entender que la buena conducta no es el suministro, porque el suministro proviene de la realidad que experimentamos. Lo más importante que debemos hacer, amados, es adquirir el suministro por medio de la realidad. Pero es importante saber que este suministro no lo vamos a adquirir si no hay una operación profunda de la cruz en nosotros. Seguimos sobre esto en el próximo audio, hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.